Roma nunca perdió una guerra por falta de valor. La perdió al al principio por por falta de caminos. Y cuando lo entendió, construyó algo que no era una red de transporte. Era un sistema de dominación con piedra y cal. La tesis de este episodio es la siguiente. Las calzadas romanas no se construyeron para mover mercancías ni para que los ciudadanos viajaran cómodos. Se construyeron porque Roma descubrió, a golpe de derrota, que el tiempo que tardaba en mover una legión era la diferencia entre existir y desaparecer. Todo lo demás, el comercio, la especialización regional, el correo imperial, fue una consecuencia, no el propósito. Y entender ese orden lo cambia todo. ¿Por qué una república que llevaba décadas expandiéndose decidió, en un momento concreto, empezar a pavimentar el mundo? La respuesta no está en una visión de grandeza. Está en dos humillaciones militares que revelaron el mismo fallo estructural. En el año 370 a.C. de nuestra era, un ejército galo comandado por Breno entró en Roma y la saqueó. No porque los romanos fueran militarmente inferiores en combate abierto, sino porque sus tropas no llegaron a tiempo. Los caminos de la época eran lentos, irregulares, impracticables en determinadas condiciones. La lentitud del avance fue el factor que determinó el desastre. Roma aprendió la lección en teoría, pero tardó en aplicarla. Decenas de años después, durante la Primera Guerra Samnita, entre el 343 y el 341 a.C. de nuestra era, el problema se repitió en versión logística pura. Los romanos no podían reabastecer a sus propias tropas en el campo de batalla porque entre Roma y el frente estaban los pantanos pontinos, una extensión de agua estancada, fango y malaria que cortaba cualquier línea de suministro. No era un enemigo humano lo que los derrotaba, era la geografía. Y entonces llegó el golpe definitivo. En el año 321 a.C. de nuestra era, en el paso conocido como las Orcas Caudinas, un ejército romano quedó atrapado, sin salida, sin abastecimiento, sin agua. El material lo precisa así de brutal, sin agua. No es una metáfora sobre la moral de las tropas, es que no había agua. Un ejército no combate sin agua. Eso es una rendición sin batalla, decidida por la logística, no por el valor de nadie. Estas tres experiencias construyeron el diagnóstico que lo explicará todo. El mayor riesgo para Roma no era el enemigo en el campo. Era el tiempo que tardaba en llegar al campo, y el tiempo que podía aguantar una vez allí. Pero detectar el problema es solo la mitad. La otra mitad es la solución de ingeniería que Roma diseñó para resolverlo. Y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. La Vía Apia no fue el primer camino romano, pero fue el primer proyecto de ingeniería viaria que resolvía el problema de forma sistemática. Y la solución técnica que adoptaron revela exactamente qué prioridad estaban optimizando. Antes de poner una sola piedra, los ingenieros romanos tenían que cruzar los propios pantanos pontinos, el mismo obstáculo que había humillado a sus generales. La respuesta fue construir una calzada elevada de casi 30 kilómetros de largo sobre aguas estancadas. No un desvío, no una ruta alternativa. Una línea recta sobre el problema. La estructura técnica que levantaron para sostenerla era multicapa, gravilla en la base, capas de piedra y cemento encima, canales de drenaje a ambos lados, muros de contención para que la calzada no cediera lateralmente, y andenes separados para peatones. La Vía Apia fue, además, la primera calzada romana cuya construcción incluyó cemento de cal, combinado con piedra volcánica. El resultado era una superficie tan uniforme y bien ensamblada que, según describen las fuentes de la época, no se podían distinguir las juntas entre bloques. Aquí hay un dato que merece detenerse. Piensa en lo que significa que el principal esfuerzo técnico se destinara a hacer invisible la unión entre piedras. No es estética, es funcionalidad. Una superficie sin irregularidades permite velocidades de marcha consistentes. Una tropa que no tropieza, que no ajusta el paso cada 3 metros, que no pierde ritmo por el terreno, llega antes y llega en mejor estado. Y eso se traduce en un número concreto que los propios romanos midieron. Una legión sobre calzada se desplazaba a entre 3 y 4 kilómetros por hora de media. Con todo su equipamiento colectivo, la impedimenta, y con el fardo individual de cada soldado, la sarcina, que incluía alimentos y armas, podían cubrir unos 30 kilómetros en una jornada de marcha forzada. 30 kilómetros al día puede parecer poco. Pero frente a un camino de tierra con barro, con pendientes no preparadas, con pantanos sin cruzar, esa velocidad era la diferencia entre llegar antes que el enemigo o llegar después. Y Roma lo sabía. El material lo dice sin rodeos. La Vía Apia fue el factor que les permitió concentrar sus fuerzas lo suficientemente rápido y mantenerlos adecuadamente provistos para convertirse en un oponente formidable. No es que la calzada ayudara, es que sin ella, la concentración de fuerzas en el tiempo necesario era inviable.
La calzada no apoyaba la estrategia militar, era la estrategia militar. Pero aquí aparece el siguiente problema, y es el que construye el verdadero sistema de control. Una red de calzadas solo sirve si hay una infraestructura de servicio que la mantiene operativa en tiempo real. Construir la piedra era la parte visible. Lo que Roma diseñó encima de esa piedra es lo que convierte la calzada en una máquina de poder. Una vez que la red alcanzó su escala máxima, 400.000 kilómetros en su apogeo, el reto dejó de ser técnico y se volvió organizativo. ¿Cómo mantienes operativa una red de esa magnitud? ¿Cómo garantizas que la información, las órdenes y los suministros lleguen con la velocidad que el sistema requiere? La respuesta fue el Cursus Publicus, el servicio estatal de correos y transporte que funcionaba sobre las calzadas, y su diseño revela, con una claridad que a veces se pasa por alto, cuál era la función real de toda la infraestructura. El Cursus Publicus no era un servicio de correos para el público general, era un instrumento del Estado. Operaba en dos velocidades, y esa distinción no es técnica, es política. El Cursus Velox, el servicio rápido, disponía de caballos de montura y de carga, más mulas. Era la velocidad de la información y del mando. Órdenes imperiales, decisiones urgentes, mensajes militares. El Cursus Clavularis, el servicio lento, empleaba bueyes. Era la velocidad de los recursos, bienes pesados, suministros voluminosos, y también el traslado de altos oficiales y el porte de mensajes que no requerían urgencia extrema. Dos carriles sobre la misma piedra, uno para el cerebro del imperio, otro para sus músculos, y el acceso a ambos estaba estrictamente regulado por el Estado. Luego, llegó el momento en que este sistema dejó de ser solo de comunicación y se convirtió explícitamente en logística de guerra. A principios del siglo III, el emperador Septimio Severo extendió la actividad del Cursus Publicus al transporte de la nona militar, el aprovisionamiento de armas. El personal de los convoyes y los animales de carga adicionales se movilizaban por requerimiento o corvea, es decir, por obligación impuesta a las poblaciones locales. Esto es un mecanismo de extracción directa. La calzada no solo movía las legiones, movilizaba los recursos de los territorios que atravesaba para alimentar a esas mismas legiones. Las provincias no solo estaban conectadas por las calzadas, estaban obligadas a sostenerlas. Y esa obligación tuvo una consecuencia que pocas veces se menciona cuando se habla de calzadas. Las regiones que la red atravesaba se especializaron productivamente según lo que el sistema necesitaba de ellas. Vino y aceite en Hispania, cereales en Numidia, cerámica y productos cárnicos en la Galia. La especialización regional no fue una evolución espontánea del mercado. Fue la forma que tomó la economía cuando la infraestructura de control romano determinó qué se producía dónde y hacia dónde fluía. La calzada no conectaba economías ya existentes, las creaba. Volvamos al punto de partida. Dijimos que Roma no construyó calzadas para mover mercancías ni para facilitar el viaje. Las construyó porque el tiempo de desplazamiento era una variable de vida o muerte. Y eso es exactamente lo que el recorrido completo confirma. En el 390 antes de nuestra era, la lentitud mató. En el 321, la incapacidad logística atrapó a un ejército entero. La respuesta fue una tecnología de pavimento que eliminaba la fricción del terreno para que la velocidad de mando superara siempre la velocidad del caos. Pero la calzada no era neutral. Cada kilómetro pavimentado era un kilómetro sobre el que el Estado podía proyectar fuerza, extraer recursos y transmitir órdenes. Las dos velocidades del Cursus Publicus, la del mando y la del suministro, son la arquitectura del poder imperial expresada en infraestructura. Y la especialización económica de las provincias es el resultado de vivir dentro de esa arquitectura. Esta es la lógica que se repite en la historia cuando un poder centralizado construye infraestructura. Lo que parece una mejora del transporte es siempre, en primer término, una extensión del control. Las calzadas romanas son el caso de manual porque lo hacen visible con una claridad inhabitual. La piedra no miente. Pero el Cursus Publicus planteó un problema que Roma nunca resolvió del todo. ¿Cómo sostienes un sistema de suministro cuando la red crece más rápido que la capacidad de financiarlo? ¿Qué ocurre cuando la corvea que obliga a las provincias a alimentar el sistema empieza a generar más resistencia que integración? Eso es exactamente lo que vamos a desmontar en el próximo episodio de La Máquina Invisible, el momento en que la infraestructura que había construido el imperio empezó a fracturar el imperio. Si quieres entender cómo los sistemas de control se vuelven contra quienes los diseñaron, suscríbete ahora para no perderte el episodio que viene.